tardes, un gusto presentándonos más en un nuevo episodio de Vox Legis con nuestro invitado especial, el doctor Ahmed López, y me acompaña mi compañero Javier Osvaldo Lucio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema de hoy va a ser la legislación mexicana en materia de discapacidad y su aplicación en educación superior. Platíquenos, Lick, denos una introducción sobre su formación académica, profesional. Claro, con muchísimo gusto, pero antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Híjole, yo soy fiel a mi alma mater, esta universidad fue parte medular de mi formación académica. Yo estoy desde aquí, estoy desde la prepa. Wow. Hice preparatoria, hice licenciatura en Derecho, Okay. hice especialidad en Sistema de Justicia Penal, hice maestría en Gobierno y Administración Pública y hice mi primer doctorado en Derecho aquí. Adicionalmente, soy maestro en Derecho y Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Soy maestro en Compliance y Gestión de Riesgos con doble titulación internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña y por ADEM Business School, Campus Panamá. Soy doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral también en IEXPRO. Y bueno, ya, cursos y diplomados, pues, en INACIPE, en Harvard, en Madrid, wow. O sea, en varias instituciones de educación he tenido la oportunidad de hacerlo. Okay. Perfecto, licenciado. Antes de entrar en materia, nuevamente agradecerle por estar aquí con nosotros, por su tiempo. Gracias a ustedes. Y pues ahorita escuchábamos de manera breve su semblanza curricular. Y pues nada más, ¿verdad? Nada más eso ha estudiado. No, pero ¿saben qué pasó? Gracias a esta tesis de este doctorado de la Universidad Cuauhtémoc, hice los otros posgrados. Yo me meto a evaluar precisamente otras instituciones de educación internacionales y en otro estado. Y me meto para evaluarlas y ya cuando acordé pues estaba a la mitad. Dije, no, pues ya las voy a terminar, ¿no? Ya iba a la mitad. Ya voy más para allá. Y de manera simultánea estaba haciendo la segunda maestría, 2 maestrías y el doctorado presencial. Ya después me metí, se me olvidó mencionar, soy también licenciado en psicología. Wow. Entonces, doble materia. tenemos 2 licenciaturas, claro. La especialidad 3 maestrías y 2 doctorados. Sí. Perfecto, pues tenemos tela de dónde cortar. Es muy probable, ya lo mencionamos fuera del aire, que tal vez no nos alcance una hora de transmisión para terminar de platicar. ¿Cuántas veces me inviten voy a estar aquí? Perfecto, muchas gracias. Y en ese sentido, maestro, antes de entrar en materia y dejando en claro para nuestra audiencia que el tema central pues es precisamente esta tesis doctoral de la que pretendemos que nos hable a lo largo del programa, claro. Pero antes de entrar justo en materia, maestro, me gustaría que nos contara desde su perspectiva por qué considera importante hablar de accesibilidad, de ¿cómo se puede decir? De inclusión, de todas estas cuestiones que muchas veces dejamos pues fuera de la discusión en el ámbito jurídico. ¿Por qué hablar de ello, maestro? Claro, mira, yo creo que ha sido un discurso político el tema de la inclusión. Se han hecho intentos fallidos, por supuesto, pero se hace falta más conocimiento. No podemos nosotros como operadores del derecho exigir algo que no conocemos, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado abrir brecha en este tema y sí considero que es un tema muy importante que debemos visibilizar para la sensibilización, para la reeducación de la sociedad y realmente aspiremos pues a una inclusión real, porque de pronto escuchamos el término discapacidad y decimos, ¡ay, cabrón! Ay, perdón, no pasa hablo nada, francés. Adelante. También je parle français, très bien. De pronto escuchamos el término discapacidad y decimos, no, pues no pueden hacer nada, ¿no? Ajá. Pero no están conscientes que la mayoría de personas vamos a tener alguna discapacidad, incluso por el paso del tiempo, por la edad, ¿no? Se van disminuyendo esas capacidades, de ahí viene ese término, discapacidad, una disminución de una capacidad. Entonces, sí necesitamos desde la educación ir sensibilizando, ir reeducando, ir enseñando, y ya la gente que estamos fuera de
de las aulas en cuestión de que nos estamos preparando, pues capacitarnos, ¿sí? O sea, a los docentes capacitarlos y hacer esa coadyuvancia entre todos. Por supuesto. Y en ese sentido, maestro, ¿cuál es el tema central de esta tesis doctoral? Aquí yo me enfoqué en la legislación mexicana, ¿sí? Obviamente la legislación mexicana está concatenada con esos tratados internacionales y además de los que México es parte, ¿no? Se han hecho muchos intentos. Por ahí, no sé si lo platiqué en la tesis, creo que sí, estoy también escribiendo un libro ahorita, ya con cuestiones más personales, pero precisamente hablo de esas ganas de incluir. En un principio segmentaron, porque hubo intentos por ahí de 1991, 93, de hacer escuelas de educación especial. Ajá. Pero lo que sucede con las escuelas de educación especial es que segmentan en lugar de incluir. O sea, finalmente los niños eran niños con diversas discapacidades, pero no estaban en un aula con niños, podríamos llamarlo convencionales, que no me gusta, pero con niños que no tienen una discapacidad. Pero de alguna manera no integraban a este... Claro. Es que yo creo que ese es el tema, licenciado, y es una de las siguientes preguntas. Si es importante hacer esta distinción entre conceptos sobre lo que es incluir, o la inclusión y la integración, porque me parece que desde ahí ya estamos, al utilizar, desde mi perspectiva, a lo mejor desde la ignorancia, utilizamos el término incluir y para mí ya presupone pues hacer una diferenciación, ¿no? Claro. Vamos a incluirlo porque él es diferente. Y así sucede en el marco jurídico. Cada vez el marco jurídico lo hacemos más complejo, cuando de verdad haciéndolo más simple sería más funcional, ¿sí? O sea, el tema de que tú separes a los niños o que tú los separabas, por supuesto, pues claro que en una aula es el entorno básico para que de ahí los otros niños entiendan que una persona con discapacidad puede hacer 1000 veces cosas, o sea, mil cosas más, ¿sí? O sea, no nada más no te enfocas en que no puede correr, puede ser un genio para las matemáticas, o no puede escuchar bien, pero puede ser un genio en química, ¿sí me explico? Claro, entonces, claro. Si desde esa edad van ellos entendiendo que también son personas que tienen capacidad para hacer ciertas cuestiones, van a crecer ya en ese entorno, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible, maestro, si luego nos damos cuenta que a veces son ¿cómo decirlo? Es la manera de evaluar estandarizada la que propicia precisamente que que las personas con discapacidades tengan este sentimiento de estar relegados de la sociedad. Y es que lo están, o sea, ahorita en pleno siglo XXI, en el 2025, tengo conocimiento de personas, de familias todavía en municipios de Aguascalientes, que tienen a sus hijos con discapacidad encerrados en un cuarto. O sea, dices, oye, ni siquiera lo sacan. Entonces, sí considero que estamos años luz de lograr esa inclusión material, porque ustedes saben que en el papel se ven muy bonitos los derechos, está padrísimo. Es hermoso hablar de derechos. Pero no, leemos la Constitución y yo digo, no, soñado, ¿no? Ajá. Pero la realidad es pero ya materializarla diferente, es un tema muy distinto. Entonces, pasa esto con el tema de la discapacidad. Yo en la investigación me voy a la UNAM, ¿no? Dices, bueno, la alma mater de México, vamos a ver qué tan avanzados están en inclusión. Claro. ¿Sí? Bueno, para toda la audiencia yo tengo un problema visual, entonces lo hice como un usuario, ¿no? Ya dije, bueno, a ver, vamos. Está padrísimo porque entras a la página y dices, a ver, ¿tienes algún tipo de discapacidad? No, sí, ¿de qué tipo? Bueno, visual. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? No, pues necesito que me lean el examen, necesito obrar. Bueno, va. Yo dije, no, pues me sentí, diría AMLO en Dinamarca. Entonces, pues digo, no, es padrísimo. Claro. Porque me metí a psicología ahí, ¿no? Okay. Dije, bueno, voy a la UNAM a hacer el examen y me encuentro con la sorpresa que desde que voy llegando, ahí estaba el COVID. Tienen que guardar distancia. Le digo, no, pues traigo a mi auxiliar, cabrón. No, tienen que guardar distancia. Digo, no, o sea, a ver, y tienes que explicarle a todos. Ajá. Claro. Desde ahí. Porque en México, primero es estar fregando. No es primero, o sea, oye, no puedes llegar. Oye, ¿tienes algún tipo de discapacidad? ¿Necesitas ayuda? No, es de que necesitan estar separados. ¿Sí me explico? Desde ahí estamos mal.
Claro. Desde obstaculizar de esa manera. Desde ahí ya hay barreras. Claro, no, y me encuentro con el examen. Primero no llegaba el aplicador que me iba a auxiliar. Okay. Entonces, era por tiempo. Ok. Y dicen, ¿sabes qué? Pues tienes nada más, no sé, 2 horas 20 minutos. Llegó 20 minutos tarde. Se acaba el tiempo. Ajá. Y me dice, no, pues ya. Le digo, oye, pero llegó tarde. No, pues es que son las reglas. Y le digo, no, o sea, no frieguen. No es culpa mía, A ver, claro. llegó tarde. ¿Están de acuerdo que se tiene que hacer ese ajuste razonable? Porque no es lo mismo que tú leas a que te estén leyendo, ¿no? Justo, sí. Te tardas un poquito más. Otra cosa, dice, dibuja con amarillo en dónde está el... Dices, no. oye, cabrón, si es un o sea, si ya sabes que es un problema visual, Claro. ¿cómo demonios no hacen evaluaciones, sí, especializadas, ¿no? Personalizadas? Desde ahí partimos. Y estamos hablando que es la Universidad Nacional Autónoma de La México. máxima casa de estudios Claro. de nuestro Imagínense cómo estamos en las otras universidades. Mucho O sea, sesgo, claro. no, demasiado. Entonces, el problema de la discapacidad viene desde las barreras que tiene que romper una persona en desplazarse, ¿no? Claro. Desde ahí partimos. La movilidad. Desde cómo va a llegar a la institución educativa. Después, en la institución educativa, ¿cómo se va a desplazar? ¿Sí? ¿Cómo van a hacer esos ajustes razonables, esas adecuaciones curriculares? No existen. Si mágicamente llegara una persona a romper esas barreras, híjole, y de eso estoy hablando en mi libro porque no lo abordé en la tesis, lo laboral, licenciados. O sea, una persona que todavía se esfuerza, que rompe todas esas barreras en buscar un espacio laboral también está muy difícil. Entonces, sí considero que es un tema en el que tenemos que trabajar mucho, que Por tenemos supuesto. que, o sea, y a lo mejor como hay muchas personas que no han roto esas barreras, no Claro. sé, ni siquiera de la educación, pues no hay espacios laborales para ellas. Pero no sé, yo creo que es tiempo de empezar, ¿no? A abrir brecha para la educación, la profesionalización. Claro, Y pues ya. por supuesto, como luego dicen, la prisa no es llegar, sino comenzar. Claro. Y antes de que mi compañero Eric le realice la siguiente pregunta, maestro, escuchándolo, no es difícil imaginar que no, a pesar de lo noble o de lo noble de sus intenciones, de la nobleza de esta preocupación que es genuina, que es desinteresada, más allá de eso, licenciado, y con todo respeto que me merece, a mí me nace la duda, o sea, no creo, o me cuesta mucho creer que usted sea el primer licenciado que identifica todas estas áreas de oportunidad, para no decir más, ¿verdad? Claro. En el sistema jurídico, en el sistema educativo. Pero ¿por qué usted sí toma acción? ¿Por qué llevar esta preocupación a la acción y que no quede en esa inconformidad pasiva de denostar a todas las instituciones y me quedo de brazos cruzados y me sumo pues uno más a las críticas, ¿no? ¿De dónde nace estas propuestas de mejora, esta intención? Fíjate, porque yo lo viví. Yo lo viví, yo creo que es una de las cuestiones que me ayuda a impulsar más este tipo de reeducación, porque yo superé muchas adversidades, o sea, al grado de cuando iba a pasar a primero de primaria, en el kinder en donde estaba, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a tener problemas con el Instituto de Educación, no lo podemos aceptar en primaria porque no ve bien. Y eso que pues aprendí a leer normal, ¿no? Y todo, Claro. Solo me tenía que sentar hasta adelante, tenía que hacer ciertas adecuaciones, pero vivirlo, o sea, es algo complejo y dices, oye, tenemos que generar esa igualdad, Claro. ¿sí? Para todos. Para todos, o sea, y no luchar con una bandera de que la deuda histórica, como Sí, la claro, utilizan ciertos grupos de feministas, ¿no? Que dicen, oye, pues sí, pero tú no lo viviste, o sea, no nos van a facilitar las cosas porque tenemos deuda histórica, no, hay que generar oportunidades, o sea, yo creo que aquí sí debe haber meritocracia, quien se esfuerza debe llegar a los lugares que merece, ¿no? Tal cual. No nada más porque, ay, no me bien, ya regálale el título. Porque una maestra sí dijo, no, pues es que tantos títulos se los regalan. Y dije, no, chinos, ojalá. Si de eso se tratara, ¿verdad? Dije, ojalá. Claro. Sí. ¿Cómo ven? Muy bien, Nick. Y menciona aspectos muy importantes sobre la parte laboral. Una de ellas es ¿qué cambios usted consideraría urgentes en la práctica jurídica o ya sea en las leyes para mejorar esta situación, tanto en el campo laboral o en
en el nivel de educación. Mira, yo creo que tenemos una legislación que ya nos puede ayudar mucho. Lo único que falta es aplicarla. Y si no se aplica, sancionar. Porque muchos ordenamientos jurídicos son como las llamadas a misa, ¿no? Va quien quiere ir, quien no pasa nada, ¿no? Claro. Sí. O sea, entonces sí considero que debe haber sanciones, que debe haber organismos que regulen, que supervisen, que se materialicen estas cuestiones, ¿no? Ok, perfecto, Lick. Y para la siguiente pregunta, usted ha tenido casos en los que ya nos había comentado, pero desde otra perspectiva un poco más profesional, que se haya vulnerado el derecho a personas con capacidades diferentes en el área del campo laboral. Sí, Okay. claro que me ha tocado. Incluso en una de las empresas familiares le dimos trabajo a una persona que tenía un problema visual. Okay. Y lo habían corrido, o sea, lo habían contratado y no duró más que una semana, ¿no? ¿Pero lo contrataron con conocimiento de esta discapacidad? Con conocimiento de la discapacidad, pero ni siquiera sabían cómo apoyarlo, ¿me explico? Entonces, aquí en los negocios familiares, en las empresas que tenemos, sí se hicieron esos ajustes para que pudiera trabajar, ¿no? Pero hay mil asuntos así, Claro, podríamos pasarnos toda así, la tarde platicando de ello. Claro, en donde, o por ejemplo, una persona que está laborando un riesgo de trabajo y adquiere una discapacidad. Ajá. Y los corren. Okay. ¿Sí? Entonces, sí hace falta mucha sensibilización. Ok, perfecto. Y mire, para la siguiente pregunta me di yo a la tarea de leer su tesis doctoral, en donde menciona puntos importantes sobre la hermenéutica, pero para ello es principal entender qué es la hermenéutica. Para usted, ¿qué es la hermenéutica o cómo la podemos entender? Bueno, la hermenéutica, yo lo voy a decir como lo he escrito, es el arte de la interpretación jurídica. Okay. Bueno, la podemos, hablando en derecho, ¿no? Hay diferentes tipos de hermenéutica. Hay diferentes acepciones. Pero la hermenéutica jurídica es el interpretar esa norma, esa ley, ¿sí? ¿Cómo tenemos que interpretarla? Pues obviamente con un sentido humano. Okay. ¿Sí? O sea, el enfoque debe ser humano. Debemos conocer más, o sea, debemos... Yo en la universidad nunca llevé una materia relacionada con el tema de inclusión, o sea, no. No, y a la fecha lo seguimos sin llevar en nuestro sistema educativo. Claro. Bueno, claro. Nosotros como estudiantes no llevamos alguna materia sobre cómo llevar todo este tema de derechos humanos. Claro. Y ¿usted cree que el sistema jurídico mexicano ha sido interpretado con una visión incluyente hacia temas de discapacidad? Se han hecho intentos. Okay. O sea, sí se han hecho intentos, como les platiqué desde los 90s, en 2011 que nace la ley general. Son intentos y hay artículos muy interesantes, pero volvemos a lo mismo. El problema es que no los podemos materializar. Y muchas veces no porque no queramos, muchas veces las personas ni siquiera conocen sus derechos. Entonces, ustedes saben, son abogados, una ley nos sirve para que nosotros seamos acreedores a nuestros derechos, pero también para imponer obligaciones, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros conocemos nuestros derechos y obligamos al Estado, a las instituciones que lo cumplan, pues vamos a estar del otro lado. Pero nunca vamos a poder pelear un derecho que no conocemos. Ok, perfecto, Lick. Y dentro de nuestro contexto social y mexicano, tanto en el social como en el cultural, la interpretación de los derechos, ¿qué papel juega la hermenéutica dentro de nuestro contexto social y cultural? Híjole, es que si nos vamos al tema cultural y social, estamos... Lo había mencionado. Mal, claro. O sea, lo habíamos mencionado, estamos muy mal. Desde las familias, ¿no? Desde las familias que tienen a sus hijos ahí como animalitos. Claro. Disculpen la expresión, no pero está horrible. Claro.
si avanzamos, híjole, todas las barreras que hay que romper, las barreras también sociales. Una cosa es el tema de la discapacidad en que estés limitado en hacer ciertas acciones, y otra es que la propia sociedad te limita, la propia sociedad te excluye, la propia sociedad te estigmatiza, y eso es lo que tenemos que cambiar. Por supuesto, luego, y sucede con más frecuencia en comunidades rurales, y yo puedo hablar, o sea, yo lo conozco de primera mano. Luego, justo lo que mencionaba, o sea, esto tiene raíces sociales que terminan permeando el contexto cultural dentro de un hogar. ¿Por qué? Porque claro, en las rancherías, por ejemplo, una persona con algún trastorno, no sé, de esquizofrenia, de esta naturaleza, ahí en este estado, en nuestro estado, hay gente que está encerrada, como en una cárcel, pues. Claro. Como bestias, no, de verdad. No, y desde las expresiones que utilizan, ¿no? Socialmente he escuchado a muchas personas de que hay alguien con discapacidad y, ese está malito. Claro. Y dices, claro. ¿está malito de qué, cabrón? No, claro. O el término que se utilizaba por ahí de los 80, 70 de inválidos. O sea, imagínate, y hay personas que todavía lo dicen, ¿eh? Ese es un lugar de inválidos. Oye, ¿cómo va a ser un inválido? Es algo que no vale. Ajá. O sea, dices, no, o sea, no. Qué coraje, tenemos mucho por hacer. Claro, y justo, maestro, antes de continuar, ya dedicamos más de la mitad del programa a poner luz sobre estas cuestiones, sobre estas áreas de oportunidad, a visibilizar de una manera brevemente, de manera somera, si lo quiere así. Sí. Pero para no hacer castillos en el aire, maestro, vamos dándole causa a la conversación. En nuestro estado, en el estado de Aguascalientes, me gustaría que nos regalara alguna propuesta efectiva en lo relativo a qué pasos pueden dar las universidades mexicanas, bueno, de nuestro estado, mejor dicho, para garantizar un acceso real a la educación superior para las personas con discapacidad. Digo, para ir cerrándola. Claro. Mira, es algo bien interesante porque precisamente esa es la finalidad de hacer una tesis del doctorado, que tenga una aplicación, que genere un cambio. Para que no sea letra muerta. Exactamente, o sea, es diferente cuando haces una tesis de licenciatura. Bueno, es para pasar, ¿no? Es para titularme, pero el doctorado debe generar conocimiento, ese conocimiento debe aplicarse para hacer un cambio. Entonces, ¿qué propondríamos para ir abriendo brecha en este tema? Primero hacer una evaluación de la institución, ¿sí? Una evaluación general. ¿Cómo estamos en el tema de accesibilidad? ¿Sí? Desde ahí partimos, ¿no? Desde cómo desplazarnos. ¿Cómo estamos en el tema de la capacitación de mis docentes? ¿Qué herramientas puedo darle yo a las personas con discapacidad que decidan inscribirse en mi institución? Audiolibros, o sea, ya el braille ya pasó de moda. Sí. Ya ahora, por ejemplo, los lectores de iOS son buenísimos. Sí, entonces, hay muchas herramientas dentro de toda la tecnología. Y hay instituciones de educación. Hay una universidad en Nuevo León, que es la única universidad en el país que tiene herramientas realmente eficaces para apoyar a las personas con discapacidad. Entonces, ellos en su biblioteca tienen los propios lectores, tienen audiolibros, les facilitan, hacen esos ajustes razonables. Lo que hablo también de la tesis en ese término de arquitectura incluyente. Sí, de hecho también nos proporcionó imágenes dentro de su tesis sobre la Universidad Cuauhtémoc. De mi hermosa universidad, claro que tanto amo. Sí, me di la tarea de ver las características de todo, por así decirlo, todas las herramientas que facilita la universidad para este tipo de situaciones. Claro, y digo, ha sido una universidad que creo que ha tenido ganas, pero sí, como es un tema no explorado y no muy conocido, por supuesto, muchas veces no saben cómo apoyarte, o sea, o cómo apoyar, o por dónde empezar, como dices. O sea, es muy interesante el planteamiento que hacen, porque se sabe cómo empezamos. O sea, justo. Entonces, empezamos evaluando cómo estamos y haciendo nuestro plan de acción. Una vez que identificamos qué hace falta, qué necesitamos, ahora sí, ¿qué vamos a hacer, no? Claro, como luego dicen, ¿no? Cuando entiendes el problema, tienes ya la mitad de la solución, ¿no? Yo entiendo a la mayoría de instituciones de educación superior, pues que ha sido
un tema no tan importante por la poca incidencia. O sea, el que pase una persona con discapacidad de primaria, secundaria, preparatoria, de preparatoria a universidad, es todo un show por todo lo que ya platicamos. Sí, sí, sí. Entonces, si bien es cierto, las personas con discapacidad son bastantes, ahí hablo de cifras, ya van avanzando. Sí, sí, sí. Pero en sí, si nosotros nos vamos a lo estadístico, 1 de cada 10 mexicanos termina una licenciatura, 1 de cada 10. Claro. Imagínense, de esos 10, ¿cuántos, o de ese 1, cuántos tienen una discapacidad? Entonces, ha sido un tema que también no ha sido muy visible porque no hay tanta persona que quiera estudiar, o sea, que llegue a... Claro. Pero por todas las barreras que hay previas a llegar a la profesionalización. Por supuesto, maestro. A ver, ya hablamos de las universidades. Ahora, lo más importante para nosotros, el gremio jurídico en el Estado, licenciado. ¿Qué papel, así tal cual, qué papel debe jugar el gremio jurídico en nuestro Estado en la promoción de una educación más justa e inclusiva? Pues mira, primero necesitamos conocer el tema. O sea, yo creo que regreso a lo mismo y todo está concatenado, todo está unido. El gremio jurídico, muchos colegas abogados desconocen el tema. Por supuesto. Desconocen qué mecanismos tenemos. Me incluye. Desconocen los derechos, o sea, las propias legislaciones o las convenciones que hay, las desconocen. Entonces, yo creo que debemos capacitarnos. Y 2, una vez que ya estemos capacitados, acercarnos a la gente. Ya me gustan mucho las asociaciones civiles. Tienes la manera de llegar al ciudadano, de llegar con las personas que tal vez por ignorancia, tal vez por no tener la capacidad económica, claro, pues están ahí y se quedan estancados. Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer como abogados porque nosotros somos prácticamente quienes movemos las cartas en el pues juego. que quién ¿no? mejor que Sí. nosotros, ¿no? Y si nosotros no conocemos, si a nosotros no nos interesa, esos derechos que ya están plasmados en una hoja jamás los vamos a materializar. Nosotros somos el abogado, y esto se me acaba de ocurrir la analogía, pero el abogado es como aquel artista que interpreta un guión en una obra, ¿no? Entonces, Claro. si nosotros, puede estar en el papel, pero si nosotros no lo conocemos, si nosotros no lo interpretamos, ahí viene la hermenéutica, Claro. Jamás lo vamos a materializar, jamás. Pero esto es, yo creo que es una responsabilidad compartida, por Claro. decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tanto o sea, desde el proceso de formación de los abogados, o más bien es el momento para mí idóneo, cuando comienza esta formación como abogado, donde podríamos denotar el interés en estas cuestiones, porque, o sea, una vez que escudriñas, una vez que ahondas en el tema, de aburrido no tiene nada. Claro. Muy por el y ves contrario, es derechos complejo. humanos, y ves legislación interna, y ves mecanismos, o sea, ves mucho. Una infinidad de cuestiones que sí son, y usted lo decía, al menos en nuestro país estamos a años luz, ¿no? De estar a la vanguardia, como sí lo están otros países. Sí. Pero a mí me gustaría que nos regalara algún consejo práctico, muy real, muy cercano desde nuestra trinchera. Hablando específicamente es más de los alumnos de las escuelas de Derecho en el estado de Aguascalientes. Y esto lo preguntamos mucho, ya que, por ejemplo, nosotros como estudiantes, conocedores del derecho, tenemos las herramientas, pero también la pregunta va más concatenada a cómo también la sociedad puede hacer estos temas más cercanos hacia ellos. En Claro. ese sentido. Pues mira, ya empezaron por lo menos abriendo este espacio. Okay. Creo que mucha comunidad de la carrera de Derecho los ve. Les iba a hacer una pregunta. ¿Tienen conocimiento de alguna persona con discapacidad que esté cursando ahorita alguna licenciatura en esta institución? Al menos en Derecho, no. ¿No? Me parece que no. ¿No?
¿O no les ha interesado? Es que volvemos a lo mismo, pero sí. Eso se los va a dejar de tarea para el próximo Perfecto. programa que venga. Claro que me invitan. mucho gusto. Claro que sí. Vamos a ir analizando nuestra propia institución y ir apoyando a la gente. Yo creo que por ahí podemos empezar. Claro. Ese es el consejo, porque tristemente el tema de la discapacidad nos empieza a interesar cuando está cerca de nosotros, ya Sí, sea un claro. familiar, y se está pues, aumentando la incidencia, cada vez las personas, o sea, los niños, autismo, o sea, hay muchas cuestiones que ya están sucediendo y que tenemos que tomar acción. Claro, Tenemos que incluirlos. que aquí ya la pregunta no es si sí o no, es que ya está pasando. Claro. Y muchas, y también hablar o sea, desde la perspectiva jurídica, hablando de factos, el hecho de que el Estado no incluya o no contemple en su legislación a estas personas y a las consecuencias de su proceder está generando también que, o sea, también genera consecuencias de derecho lo que hacen Claro. las personas con discapacidad, y al no estar reguladas, pues es lo que hace, a mi parecer es lo que hace que muchas veces los sistemas colapsen o Claro. haya este rezago en la administración de justicia. Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, ¿y alguna otra pregunta? Más que nada el mensaje final que nos podría dar, pero con respecto a la importancia del derecho y como herramienta de inclusión. Bueno, pues primero, híjole, o sea, es nuestra profesión, hay que hacerla con vocación. Y es una profesión muy bonita, muy noble, muy importante. Requiere de mucha disposición a estar aprendiendo, a estar actualizándonos, ¿no? O sea, Claro, día con día. Día con día, porque si nosotros, para ser un buen jurista debemos conocer las realidades sociales. Claro. Y debemos generar esas reformas, ¿no? No puede ser que, pues, híjole, a veces, no sé, nuestro código de comercio antiquísimo, ¿no? Sí. O sea, y en todas las ramas del derecho tenemos que estar actualizando. Entonces, ¿cuál es el consejo? La actualización. Una vez que estamos actualizados, vamos a saber qué se aplica, qué no. Lo que no aplica, hay que quitarlo. Hay que derogarlo, hay que abrogarlo, hay que reformarlo y hay que nosotros tener esa disposición de generar cambios. Ustedes son el futuro de México. Claro. De aquí sus compañeros van a ser los siguientes diputados, jueces, ahora sí ya que lo politizaron. Sí. Con toda esta nueva reforma. Sí. Entonces, ya prepárense bien para que manejen bien TikTok y todo el tema, porque es lo nuevo. No, va mutando el derecho, sí, o sea, sí. sí va mutando y van a tener que adquirir nuevas habilidades. Sí. Por supuesto, o sea, estos cambios, y de hecho ha sido materia de episodios anteriores, licenciado. O sea, cómo todos estos cambios están generando modificaciones en el perfil idóneo del próximo abogado. Va a tener que aprender, y es verdad, o sea, es que es chistoso como lo es. Se escucha muy absurdo, pero es como lo es. Máxime porque teníamos esa imagen del abogado acá más serio, Claro, más recto, diplomático. más... claro. Sí, imagínate ya que salga, que estoy más preparado que un chicharrón. Dices, ay, cabrón. O sea, Sí. no sé, se me hace quitarle un poquito de seriedad, pero bueno, también creo que es posible que personas que tengan buenos perfiles pues, accedan a ocupar esos puestos, Por supuesto. porque necesitamos de eso, necesitamos sangre nueva en el derecho, necesitamos gente que le guste, que le apasione el derecho, y yo creo que así sí podríamos generar un cambio. Perfecto. Por supuesto. Abogado, ya para despedir nuestro programa, un consejo, regálenos un consejo para los estudiantes de Derecho que están próximos a egresar aquí en la Universidad Cuauhtémoc. Híjole, les falta todo. Gracias, buenas tardes. uno cuando sale, ¿no? O sea, cuando sale dices, no, ya me voy a comer el mundo. Pero ustedes ahorita acaban de ver el lado bonito del bordado. Sí. Les hace falta ver cómo están puestos sí, los sí, hilos y es totalmente diferente. Creo que, bueno, pues ya conoces el litigio más o menos. Claro. Entonces, ves que es muy bonito, el derecho es maravilloso, nuestra constitución es fantástica, nuestros códigos, híjole, los tratados internacionales son padrísimos. Lo único que nos hace falta es que se lleven a la práctica. Claro. Entonces,
¿Cuál es el consejo? No sucumbir, no rendirnos. Yo creo que tenemos que tener mucha fortaleza y muchas ganas de aprender y de sobre todo ese aprendizaje que tengamos en la universidad y cuando salgamos de ella, porque nunca dejamos, un abogado nunca deja de estudiar, eso es algo cierto. O sea, a mí desde que egresé se han modificado temas de derecho laboral, temas de derecho penal, o sea, se han modificado muchísimas cuestiones, entonces tienes que estar actualizado. Pero siempre va a haber lugar para los buenos, siempre va a haber lugar para los mejores, porque también nos desmotivan de que no, hay muchos abogados, son taxistas, sí, güey, pero no tienen las mismas ganas ni la misma vocación que yo. Claro. Por supuesto. Y en ese sentido, pues agradecer nuevamente, licenciado Ahmed, por su tiempo, por acompañarnos, por regalarnos estas palabras. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Lick. Mucho éxito. Gracias. Espero que les va muy, muy padre. Espero encontrármelos en los posgrados, ¿eh? Claro que sí. Hay que especializarse. Y a nuestra audiencia, pues nada, agradecerles por acompañarnos en una misión más de Vox Leyes y recordarles que los esperamos en el próximo episodio, ya lo saben, son los viernes a las 5 de la tarde en la plataforma de Co Radio en Facebook. Gracias y hasta luego, bonito día.